Ayer estuvo aquí el presidente del movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, con quien conversamos de diferentes temas, y dentro de sus respuestas se refirió al tema de la constituyente, una pregunta que le hacíamos en torno a cómo veía el proceso. En medio de ese desarrollo se refirió a nuestro invitado que está aquí con nosotros, el doctor Miguel Antonio Bernal. Veamos y escuchemos lo que decía Ricardo Lombana para luego recibir al invitado y poder hablar en torno a este y otros temas. La República habló, lo que usted acaba de mencionar, en enero de reformas a la Constitución, siguiendo la línea y los pasos del abogado Miguel Antonio Bernal en torno a la constituyente que le está impulsando desde que inició este gobierno como deseo presidencial. ¿Hay tiempo para eso? ¿Se debe hacer en este momento? Yo soy de los que piensa que no hay que esperar el momento preciso. La constituyente es una propuesta de transformación del Estado panameño, del sistema político y de muchos otros aspectos que Moca hizo o que nosotros hicimos desde que estábamos por la libre. Hace 9 años, el que lee los primeros documentos de propuesta del movimiento Otro Camino Panamá, entonces Movimiento Ciudadano, ahí estaba la constituyente de primer punto para transformar el sistema político panameño. Entonces, yo no creo que haya un momento indicado o no. Lo que ha faltado es la voluntad. Si el presidente Mulino tiene la voluntad de impulsar un proceso constituyente real y no aquí está lo que quiero que aprueben y punto, como decía Manolo hace un rato, nosotros lo vemos con buenos ojos si es un ejercicio constituyente abierto y real, y vamos a participar y vamos a presentar nuestros candidatos y vamos a presentar nuestras propuestas como la de la segunda vuelta electoral, por ejemplo, que hubiese cambiado muchas realidades políticas en las últimas elecciones si existiera. Pero veamos si no le pasa a Mulino lo mismo que le ha pasado a varios expresidentes anteriores que llegaron a la presidencia con la propuesta de la constituyente y al final, como decía el otro amigo, no pasó nada, no hay constituyente impulsada. Pero es que don Ricardo Lombana, y yo sé que al señor Miguel Antonio Bernal no le gusta que yo diga lo que voy a decir, pero esa constituyente que se propone, o esa iniciativa que se propone, no es la constituyente, esa iniciativa que se está proponiendo y que lidera, que es la iniciativa del gobierno, que lidera el señor Miguel Antonio Bernal, no es más que un distractivo. Eso, porque ni siquiera... Una zanahoria ahí. Sí, porque ni siquiera desde el gobierno, ni siquiera el presidente sale a defender la iniciativa que lidera Miguel Antonio Bernal. Eso es una falsedad. No se ría, señor Ricardo Lombana, porque es la verdad. Mencióneme un funcionario del gobierno, uno, que salga a defender la iniciativa que lidera Miguel Antonio Bernal. Uno. El presidente lo dice tangencialmente en las conferencias de prensa. Lo dice, pero como que eso está ahí y que la constituyente. Esto es un distractivo. Yo sé que al señor Miguel Antonio Bernal no le gusta que uno diga lo que está diciendo, pero que no va a dar un solo paso adelante. En este gobierno, jamás. No se va a correr el riesgo de que lo tachen. Manolo, esa es una posibilidad y una probabilidad, y te lo acepto. Tal vez no lo quise poner de esa manera. Yo no veo a nadie defendiéndolo, obviamente. Mencióname medio, no uno, medio. Pero mira, el profesor Bernal se ha tragado un montón de sapos de cosas que ha hecho el presidente Mulino y este gobierno, que si fuera el Miguel Antonio Bernal que conocimos y que era de otras administraciones, lo hubiéramos visto no solo en la calle, sino con su férrea oposición por temas de convicción y principios. Él ahora se ha tragado muchos sapos y se ha quedado callado frente a acciones antidemocráticas, totalitarias, ilegales y corrupción también del gobierno actual. Y yo creo que bajo la esperanza de que es real el compromiso de llevar adelante la constituyente. Yo espero, Manolo, que estemos equivocados. y así como, no, yo espero que tú no tengas razón, ¿no? Pero bueno, a mí, ¿sabes qué me preocupa?
a mí me preocupa, volvemos al tema de la autoridad moral y la credibilidad. Si tú vas a impulsar un proceso constituyente, la población tiene que creer, ¿no? Y tener confianza en quien lidera, encabeza y lanza el proyecto al país. Entonces tenemos a un presidente y a un gobierno con índices de aceptación históricos para el primer año y medio de gobierno, históricos en lo bajo. Sí. Entonces, un proceso constituyente, aunque no estoy de acuerdo en que hay que escoger los tiempos, sí estoy de acuerdo en que es mucho más viable si el gobierno que lo plantea al menos goza de un nivel de confianza para plantearlo a la población, y eso no existe ahora mismo. Porque el proceso... Estas eran las palabras de Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, ayer aquí. No hay más. Aquí no, hay más, pero no me da el tiempo de ponerlas. Aquí en Panamá hoy, sobre la pregunta que le hacíamos del proceso constituyente. Luego de esto, se comunicó con nosotros el doctor Miguel Antonio Bernal, quien estaba escuchando la entrevista y quería conversar y analizar sobre este tema. Doctor Miguel Antonio Bernal, buenos días, bienvenido a Panamá hoy. Sí, gracias por acompañarnos. Instancia, buenos días a usted y a su distinguida audiencia. Muchas gracias por la permanente hospitalidad y siempre agradecido de que ustedes son los únicos que a los que vienen por aquí le preguntan sobre la constituyente. Eso es una gran contribución desde mi punto de vista. Antes de entrar en algunos aspectos, sí quisiera señalar que hemos venido acá sobre todo por respeto a su audiencia, en vista de que han sido dichas ciertas cosas que no necesariamente se ajustan a la verdad. Pero voy a tratar de ser lo más epigramático posible y parto haciendo algunos señalamientos. Yo creo, si mi memoria no me es infiel en cuanto a la cronología que nos trae el calendario, que el ciudadano Ricardo Lombana apenas gateaba cuando ya yo estaba caminando por la constituyente en este país. Eso, yo empecé a hablar de constituyente bajo la dictadura en 1975. Ese ha sido su trayecto histórico. Eso en primera instancia. En segunda instancia, creo que también es necesario, siempre por respeto a la audiencia, de que la constituyente es un proceso abierto a todos. Lo que queremos, y aquí lo hemos dicho, es que participemos todos, sin excepción. Hay la equivocada concepción, desde mi punto de vista, de que esta es una tarea de gobierno. Esto no tiene por qué ser visto como un proyecto de gobierno, esto tiene que ser visto como un proyecto de ciudadanos, porque por la constituyente se ha venido luchando desde hace más de 5 décadas, en distintos momentos e instancias. Yo siempre recuerdo cuando imperaba la dictadura y que a mí se me acusó de querer dar un golpe de Estado porque yo planteaba la constituyente. O sea, los golpistas me acusaban de golpista por plantear la constituyente, y eso estaba en todos los periódicos que en aquel entonces eran controlados por la dictadura. Por otro lado, yo sí creo que también es importante destacar aquí para su audiencia el hecho de que luchar por la constituyente no es una obligación del gobierno. Y es verdad, la casi totalidad de los ministros no están haciendo nada por la constituyente. Yo lo he dicho en todos lados, donde yo voy y hablo, yo lo señalo. Y creo yo que no le corresponde al señor presidente andar hablando de la constituyente, porque él tiene una responsabilidad como jefe de gobierno y la constituyente tiene que ser vista como un proyecto de Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos nosotros, la población, porque el soberano para realizar la constituyente es el pueblo panameño. Entonces, la iniciativa, bueno, no tienen por qué salir a defender a los ministros, es el ciudadano, son las asociaciones, son los gremios. Son los grupos de ciudadanos en todo el territorio nacional a quien le corresponde esa tarea, porque la Constitución no es para un gobierno ni para un individuo. La nueva Constitución tiene que ser de todos, para todos y con todos. Eso tiene que estar claro antes de emitir ciertos conceptos y ciertos juicios. Cada ciudadano, y por eso es que ando repartiendo la tarjetita que ustedes conocen de las garantías, tiene que conocer y aprender a defender sus derechos. Y ese es el primer paso. Creemos nosotros, y por eso es que hablamos de la alfabetización constitucional, ese es el primer paso que hay que dar, porque usted no puede construir una casa de todos, como tiene que ser la Constitución, si primero no tiene el piso que da la educación tan maltratada en este país, sobre todo en materia de derechos. Por otro lado,
el ciudadano Lombana habla de que él está de acuerdo con la constituyente. Sí, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? Él tiene un subsidio electoral majestuoso. ¿Por qué no lo utiliza para promocionar la constituyente si verdaderamente cree en ella? Esa es tarea de todos los ciudadanos. Pero ¿qué pasa? La partidocracia en este país es uno de los principales adversarios de una nueva constitución. De ahí que no hay un solo partido político que haya depositado un real a favor de la alfabetización constitucional o a favor de la constituyente. Entonces, yo sí creo que esto es un tema, es una ventana de oportunidad la que tenemos nosotros de, desde una tribuna, poder abogar por la constituyente. El motor de arranque constituyente tiene que ser echado a andar por todos. Entonces, es muy fácil, y yo lo entiendo y lo comprendo, escupir para arriba. Pero hay una ley física que nos enseña que cuando usted escupe para arriba, cae sobre usted su escupitajo. Entonces, el ciudadano Lombana optó por lo que han hecho otros antes que él, es decir, tratar de desacreditar, ya sea en este caso un proyecto o a una persona, en este caso este servidor, para tratar de poder tener un protagonismo que no supo alcanzar ni en las urnas ni en la voluntad popular. Yo no tengo la culpa que él se sienta afectado por la derrota que sufrió de manos del señor Mulino, y yo no tengo por qué caer en esa animosidad, ese casi odio que expresa contra Mulino. Ese es el problema de él con Mulino. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo estoy en esto de la constituyente. Entonces, cuando se hace la afirmación de que a mí se me ha dado una zanahoria, bueno, tomemos la imagen, ¿no? Es que la zanahoria no es para mí. La zanahoria nos la tenemos que comer todos. Es haciendo una constituyente que aquí no se ha querido creer en ella. Yo lo entiendo. Pero cuando yo veo el ejemplo que nos dan países de África, de Asia, de Europa, de América Latina, que en medio de problemas, en algunos de ellos mucho más grandes que los que nosotros confrontamos, y han ido por una constituyente porque es la vía, es la salida más democrática. Aquí no hay otro camino. Ese cuento de otro camino es un cuento para los que les gusta que lo confundan. Esos son comportamientos impúberes en estos momentos. Hay un solo camino y es hacia la democracia. Si alguien nos demuestra que hay otro mejor camino que la constituyente, pues caminemos en él todos. Aquí el problema es que aquí a lo que se le tiene miedo es a la participación ciudadana. Por eso se le espanta, por eso se le crean obstáculos. Y los obstáculos, como aquí lo hemos comentado con ustedes, están dentro y fuera del gobierno. Hay muchos obstáculos. Pero ¿qué pasa? Si uno se detiene, ¿no?, o se entretiene con esos obstáculos, no cumple una tarea. Aclaro también, entre paréntesis, que yo no soy funcionario del gobierno. Yo soy funcionario porque yo soy profesor de la Universidad de Panamá. Yo trabajo para el Estado. Yo tengo un contrato de servicios profesionales. Yo no estoy en planilla. Así que no tengo por qué andar ni defendiendo ni promoviendo un gobierno o a una persona ni nada. Yo estoy en una tarea que, con todo respeto, ha sido, por así decirlo, sin ningún tipo de apropiación privada mía desde hace 5 décadas, porque yo creo en por lo que lucho. Entonces, cuando el ciudadano Lombana dice textualmente, el profesor Bernal se ha tragado un montón de sapos, digo, vámonos respetando, ¿entiendes? Yo no conozco la dieta del señor Lombana, pero yo estoy seguro que si a él se le hace una operación, ¿verdad?, a él sí le vamos a encontrar no solamente sapos, ¿eh? Lo que pasa es que aquí la gente es muy dada a hacerse la graciosa con ese tipo de afirmaciones gratuitas y falsas, porque quienes me leen, pues yo escribo 2 artículos por semana, quienes me escuchan, porque he venido aquí donde ustedes a plantear y me han hecho preguntas y se las he contestado, y hablo los viernes gracias a una gentil invitación y perdón por la cuña, a las 7 de la mañana en Ancón, saben perfectamente bien que Miguel Antonio Bernal no ha variado ni sus convicciones ni sus posiciones. Saludos al amigo Guillermo Ruiz. ¿Perdón? Saludos al amigo Guillermo ¿Cómo no? Ruiz. Un saludo a Guillermo, que tiene la gentileza. Entonces, ese cuento de que el Bernal que conocimos, el ciudadano Lombana a mí nunca me conoció, ¿verdad? A mí el ciudadano Lombana me engañó,
porque me hizo creer a un momento dado que él estaba en una elite de manera cívica y era por ambiciones estrictamente personales, y eso es lo que lo ha mareado. Y lo ha mareado de una manera que cuando en el 19 se pudo haber logrado una unificación de las entonces candidaturas de libre postulación, él armó un berrinche y no lo permitió. Porque aquí hay gente que, y bueno, eso hay en todas las sociedades, que se quieren ya no tomar la leche antes de ordeñar la vaca, sino que ni siquiera permiten que la hierba se convierta en leche. Entonces eso le hace un daño a aquellas personas que están poniendo atención. Cuando usted entra a participar en los asuntos políticos de manera seria, cívica, loable, en busca no de figuraciones personales ni de lucros personales, sino en un servicio social, usted tiene que tener mucho cuidado con las cosas que dice, dónde las dice y de quién lo dice. Entonces, nosotros no estamos para este comportamiento de tartufos en este momento en el país. Ya tenemos suficientes para que entonces venga gente nueva a tratar de entrar en esa lamentable legión de personas que se guían por lo que los griegos llamaban la demagogia, de hacer creer una cosa, porque se convierten en abiertos impostores, en maestros del engaño. Y aquí no estamos, este pueblo ya ha sufrido demasiados engaños y no estamos para darle paso a los adulteradores de la verdad, que ya tenemos suficientes en nuestra sociedad. Yo creo que nosotros tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que yo no puedo abandonar mi convicción y mi vocación de educador. Por eso estamos con la alfabetización abierta a Raimundo y todo el mundo. Y hemos, a lo largo de 16 meses, logrado conversar, plantear, hablar sobre la constituyente a más de 200.000 personas en medio de todos los obstáculos. Si más ciudadanos hicieran lo mismo, esto caminaría mejor, porque se trata de una nueva sociedad, una nueva república. No es el capricho de tener una nueva constitución por tener una nueva constitución. Y aquí muchos no están haciendo lo que nos corresponde como ciudadanos. Pero, como se lo digo a los servidores públicos tienen una doble tarea. Son ciudadanos, son servidores públicos. Pero el que está metido en política, o que tiene aspiraciones políticas, es decir, ejercer cargos públicos, y sobre todo el más alto que tiene esta sociedad, que es la presidencia, tiene que saber que usted tiene que caminar con pies de plomo y usted tiene que caminar de la mano de la verdad, aunque a muchos no les guste que la verdad se diga. Entonces, yo creo que no son, diríamos, parafraseando un poco, no son los hombres vulgares los que pueden calcular el eminente valor de la constituyente. Eso yo lo entendí desde el día 1, desde la época de la dictadura, cuando reinaba la vulgaridad. Hoy hay un poquito menos, pero siempre sale por ahí uno que otro que con un pleno desconocimiento de lo que se está luchando intentan desacreditar. Hay gente que busca empinarse sobre los hombros de los que luchan, mientras que vemos otros que luchamos sin buscar empinarnos sobre los hombros de nadie, porque no estamos, yo no estoy en esto, y ustedes lo saben porque me conocen, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Manolo es muy amante, sí, bien, Antonio Bernal no le gusta esto, si no es problema que a mí me gusta, no me gusta, tiene todo el derecho a decir lo que dice. Él ayer no me faltó el respeto. El doctor Ernesto Pérez Valladares vino aquí donde ustedes, se expresó y lo dijo, pero lo dijo con un respeto, ¿verdad? No estoy de acuerdo con la constituyente de Miguel Antonio. Muy bien, pero él no entró en la serie de diatribas en que entró el señor Lombana, y por respeto a su audiencia es que les pedí, permítame por lo menos aclarar, porque la gente se deja llevar y entonces empiezan a aplaudir cosas que no son ciertas. Yo creo que nosotros tenemos que aprender, aunque nos tome un siglo más, que hay dos formas de hacer política, o hacer de la política una profesión para los que andan en esa tarea. O se vive para la política o se vive de la política. Yo no vivo de la política. Yo no tengo un subsidio electoral. Yo no he ido ante el pueblo panameño a decir falsedades porque no es mi tarea. Así como ayer me preguntaban sobre lo de las máscaras. Yo jamás me enmascaré para luchar contra la dictadura. Siempre di la cara y publicaba periódicos clandestinos que eran, pero en la primera página del periódico decía director Miguel Antonio Bernal. Alternativa se llamaba. O sea, vamos poniendo las cosas en su lugar. En este país hay un resentimiento constitucional que, de acuerdo con los teóricos del constitucionalismo, consiste en un descontento
un derrotismo, un pesimismo propio de los pueblos en los cuales su insatisfacción agota su insensibilidad. En ese entorno, llevar a cabo un proyecto de constituyente no es fácil, para nada. Por eso es que necesitamos el concurso de todos, porque tenemos que superar ese resentimiento constitucional y alcanzar un sentimiento constitucional que una a la población con ese contrato social que es la Constitución. Doctor Bernal, hay una percepción o una imagen de que en este tema de la constituyente, y voy a poner a todos, tanto gobierno como población, como políticos, el doctor Bernal se ha quedado en gran parte solo con su equipo de trabajo para desarrollarla. Toda la vida han dado solo. Pero la diferencia, es evidente, ¿Sí? pero la diferencia es desde que este gobierno asumió, Bien. Y es un proyecto del gobierno, se creó la No. asesoría. Ese no es- Déjeme cerrar la pregunta Sí. y ya le dejo de analizarla. Se creó la asesoría para temas constitucionales. Y el pasado 2 de enero el presidente habló del desarrollo de la constituyente. Entonces la gran duda que queda es, hay una confusión seguramente o hay ideas encontradas de si la constituyente es un proyecto de gobierno, si el camino del doctor Bernal en medio de la constituyente es incuestionable y es sin duda que Miguel Antonio Bernal desde el día 1, que yo lo conozco porque mucho tiempo antes también, ha ido avanzado en torno a una constituyente. Eso no se puede negar. Pero las dudas encontradas que quedan ahora es un proyecto al cual el Ejecutivo le ha dado el espaldarazo para que avance, es un proyecto en el cual la Secretaría no depende del Ejecutivo. ¿Cómo explicamos esto y cuál es la situación? Sí, como no, todo tiene su explicación y su razón de ser. En primera instancia, como les decía al principio, esto no hay que verlo como un proyecto de gobierno. Esto hay que verlo como un proyecto ciudadano. El que la ciudadanía no se haya empoderado del mismo todavía no deja de ser un problema. ¿Por qué no se ha empoderado? Podemos enumerar todas las causas. Pero pensar, creer o hacer creer que este es un proyecto de gobierno no lo es. La prueba es que, como aquí se los acabo de decir, la mayoría, por no decir, los ministros esto no los ha. El señor presidente de la República, antes de ser presidente, eso no se ha visto, andábamos él y yo con el señor Cristóbal Silva y otros en distintos puntos de la geografía hablando de constituyente. Estamos hablando de antes del 2019, por ejemplo, ¿no? Y no una vez, ¿no? Hay testimonios de muchas veces. El señor presidente de la República ha sido claro en cuanto a que este es un proyecto que hay que llevar adelante y se crea la Secretaría con el propósito de coordinar las tareas necesarias. El que los ministros o directores de entidades autónomas, semiautónomas, en fin, todos los cocotudos, por llamarlo así, pues dentro del elemento gobierno, que no se hayan sumado, eso usted tienen que preguntárselo a todos y a cada uno de ellos, no a mí. Porque yo puedo llevar el caballo al río, pero yo no puedo obligarlo a que tome agua, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de eso, personalmente yo soy de opinión que no le corresponde al presidente, con ese ciudadano tiene la cabeza como un portaaviones, entonces él ha delegado la tarea de coordinar para ir, como quien dice, haciendo el camino. Pero es a él a quien le corresponde contestar por qué a los ministros no les importa, por qué a fulano no le importa, etcétera. Pero venir a tratar de hacer depender, porque de eso se trató la intervención del ciudadano Lombana, de que depende de la voluntad del presidente. Casualmente estamos luchando contra ese hiperpresidencialismo que hay que cambiarlo con una nueva constitución. Este país ya no está para caciques ni para caudillos, este país está para instituciones. Entonces decir, es que Mulino tiene que salir a hablar de la constituyente. Oye, lo hizo el 2 de enero del año pasado y volvió a repetirlo este año en el sentido de que la constituyente es un proyecto, etcétera. Entonces, eso es lo primero que creo yo que hay que corregir, aunque yo sé que eso no, porque aquí quieren. El problema aquí es que se ha querido asimilar o hacer una especie de simbiosis, sería, ¿no? De Mulino y la constituyente. Y no es así. La constituyente tiene que ser de todos. Que el presidente Mulino participe, etcétera, bienvenido, pero que también participen todos los ciudadanos, los de a pie, los de arriba, los de abajo, los del medio, todos. La Iglesia Católica ahora en enero sacó un comunicado diciendo que consideraban que era necesaria una nueva constitución. La Iglesia es, si no la única institución en la cual el pueblo panameño todavía tiene
un poco de confianza. Eso no se valora, porque aquí nada más se busca quiénes están contra la constituyente. ¿Por qué no buscamos quiénes están a favor de la constituyente? ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Cuál es la fecha donde esto tiene que...? Como a ustedes se les trajo aquí por escrito, hay un borrador de calendario. Pero ese calendario no depende de Miguel Antonio Bernal, ni de la Secretaría, ni de nada. Depende de cómo se va a poder ir abriendo el camino. Se quiere que a más tardar este año se tengan establecidos por lo menos los requisitos para poder ser constituyente, porque usted no puede abrirle, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero ¿quién tiene que aportar en eso? Es la ciudadanía, porque si no van a decir, no, lo que pasa es que Mulino dijo... No. Esto es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Se pretende que el año entrante, a más tardar en abril, se puedan hacer las elecciones de constituyente, que no es una elección de diputado. Ojo, ni se va a hacer se debe hacer bajo los mismos criterios de diputado. Pero ¿qué pasa? ¿Quién tiene el monopolio de lo electoral en este país? El Tribunal Electoral. Enemigos declarados, los tres. Ojalá usted me trajeran a los tres magistrados un día aquí y me invitan para demostrar a la población el daño tan grande que le están haciendo a la democratización estos señores con sus concepciones electoreras. Usted no puede hacer una constituyente con el actual código electoral, hombre. Basta abrir el código electoral y darse cuenta que no da ni siquiera para que se respete el principio universal de un hombre un voto. Entonces, ese calendario, si se logra hacer en abril del 27, no son fechas fijas. La idea es que mayo y junio sesione esa asamblea constituyente electa. Hay que determinar el número, hay que ponerse de acuerdo si van a ser también como en el 45. Mire, en el 45, Ricardo Adolfo Laguardia no gozaba de ninguna popularidad. Tuvo que convocar una constituyente. Y la constituyente se llevó a cabo a pesar de Ricardo Adolfo Laguardia y su gente y a pesar de la aversión. Porque acuérdense que Ricardo Adolfo Laguardia le había dado un golpe a Arnulfo Arias siguiendo las instrucciones norteamericanas en aquel entonces. Entonces, yo creo que cometemos un error o sea, si mañana pues Mulino comete un error cualquiera, es humano, entonces le vamos a echar la culpa a la constituyente. No. La constituyente no es el problema. La constituyente es un instrumento para empezar a poder contar con los medios de solucionar un sinnúmero de problemas. Si se logra hacer la constituyente antes del 28, se quiere que durante 6 o 9 meses se difunda, se promueva, se conozca para que la gente la conozca y se lleve entonces a un referéndum, porque no podemos pretender tener una nueva constitución sin la aprobación del soberano, no del gobierno. No de la Asamblea, no de la Corte, no del presidente y sus ministros, sino del pueblo. ¿Qué pasa? No se nos olvide que si hay algo en que nosotros, aparte de la educación, que cada día se hunde más, el problema que nosotros tenemos es que aquí los ciudadanos no tenemos instrumentos, herramientas, mecanismos de control para evitar el ejercicio irracional del poder político, porque al ciudadano se le ha excluido, se le sigue excluyendo. Usted ve las trampas que hacen hasta para modificar... ¿cómo se llama eso? Una vía que dice que tienen que hacer una consulta cívica, entonces traen gente de San Miguelito y la meten en San Francisco. Oye, este país es como es, pero tenemos que luchar contra eso. Entonces, la constituyente está caminando. El proceso constituyente se viene dando, solo que está embrionario, no ha todavía cristalizado. En otras sociedades ha ocurrido lo mismo. ¿Ve? En Venezuela se hizo una constituyente. Usted agarra la constitución venezolana y hay cosas que definitivamente valiosísimas. Es más, los mismos venezolanos, enemigos de Chávez, de Maduro y de los que no están maduros, dicen que la constituyente... ¿Pero quién hizo la constituyente? No fue Chávez, fue el pueblo venezolano. Después Chávez y su gente se burlaron de su propia constituyente, pero por eso es importante la participación ciudadana de un principio, para que no se den burlas, porque siempre va a haber gente que quiere obstruir la constituyente. Entonces, yo invito, sí. y termino porque yo sé que usted tiene compromiso, yo invito al señor Lombana a que utilice los fondos que dispone, no para su pecunio, sino para promover la constituyente en la cual dice creer, porque nosotros necesitamos de Raimundo de todo el mundo. Yo no tengo necesidad de estar de acuerdo con Lombana o con quien sea para que abogue por la constituyente. Cada quien aboga por la constituyente de su criterio, como los curas, cada cura, ¿cómo se llama?, predica en su capilla a su manera. Ellos no tienen un solo discurso, y por eso hay variedad. Entonces, yo invito
a que en lugar de venir a desacreditar y a decir que Bernal come sapo, pues este no es un problema. Además, se fue un poquito lejos porque él dijo que, y ahí sí me va a permitir 30 segundos, Leonardo, Sí, adelante. es decir que yo apadrino actos totalitarios, corruptos e ilegales. A mí no me van a agarrar en esa. Yo no apadrino. Si hay alguien en este país, con todo respeto y modestia, que ha luchado contra la corrupción, es este servidor. Y he pagado un alto precio para que se venga a decir que yo apadrino nada. Doctor, Y mucho menos actos totalitarios ni nada por el estilo. Yo soy bien claro en mis cosas, ¿no? Que yo soy amigo del presidente Molino, sí. Eso no es un secreto para nadie. Pero cuando uno es amigo, uno primero es amigo de la verdad. Y yo siempre digo la verdad. Usted me preguntó una vez que si yo le hablaba al oído al presidente y se acuerda lo que yo le dije, ¿verdad? Que no. Que yo le hablo de frente. Y él lo sabe y yo lo sé. Además, yo no estoy ahí, ¿no? Como están otros, para ver qué se llevan. Yo estoy ahí para alcanzar un propósito que ha sido la causa de mi vida. Cada quien tiene sus causas. Hay quienes se dedican al narcotráfico, hay quienes se dedican a la corrupción, hay quienes se dedican al peculado. A mí no me pueden señalar de esas cosas. Y este dedo índice, que no es de Emilio Solade, sino de Miguel Antonio Bernal, sí puede señalar a los ojos y en la cara a más de 4. Y ellos lo saben. Pero yo no estoy en eso. Yo no estoy ahora preocupado que si el ministro tal hace o no hace. Ese no es mi función ahora mismo. Yo estoy aprovechando la ventana de oportunidad, que es como se le llama en el constitucionalismo democrático, que significa poder. Ustedes saben lo que significa poder sin temor a nada, a hablar sobre la constituyente, una nueva constitución, soñar despiertos si quieren. Eso no lo entienden aquellos que no tienen la voluntad de hacer correctivos, sino que tienen ambiciones personales y tienen una codicia, una avaricia y una envidia que no la pueden ocultar. Entonces, por eso es que, por respeto a su audiencia, he venido aquí con ustedes y yo les agradezco infinitamente la oportunidad que siempre me han dado y espero volver por acá también y ojalá que ustedes vayan acumulando preguntas y que sigan haciéndole preguntas porque hay que oír todo. Hay mucha gente que va a decir muchas cosas, no hay problema. Pero al impuber, Ricardo Lombana, que sepa que de lo que trae va a llevar. Yo nunca me he metido con él para que él venga a decir aquí que yo apadrino cosas que jamás he apadrinado en ningún momento, ni voy a apadrinar, y mucho menos a decir que yo como sapo. Eso me acordó una anécdota de un amigo aquí, aprovecho, que me invitó hace unos años atrás a un almuerzo y que porque quería hacer un partido político. Y yo le dije, bueno, me parece muy bien, pues se quiere meter en la partidocracia y ¿a quiénes vas a invitar? Cuando iba por el tercer nombre, yo le dije, no, hombre, no, yo no como sapo. Entonces me dice, no, hombre, Miguel, tienes que aprender a comer sapo. Y yo, cómetelos tú, porque a mí me hacen daño. ¿Ve? Entonces, yo invito al señor Lombana, si él quiere un debate, encantado. Y que traiga a sus asesores, muchos de los cuales están en el gobierno del señor Molino. Que no se lo olvide. Muchos, no uno ni dos. Así que los puede tener a todos, ¿verdad? Y hacemos un debate, eso sí, dentro del marco del respeto, ¿verdad? Y con un menú que no pueden ser sapos, a menos que ellos quieran seguir comiendo. Doctor Miguel Antonio Bernal, gracias por habernos acompañado esta mañana. El tiempo se nos ha quedado corto, pero me gustaría poder volverlo a tener en estos días para poder seguir hablando de constituyente y entender un poco más cómo avanza el proceso. Y aquí vamos a hacer la pregunta, lo dijimos el día 1 que hablamos con usted, a todo el invitado que podamos le vamos a preguntar su opinión y su parecer sobre la constituyente para entender qué piensa la sociedad sobre el tema y cómo avanza este asunto que es importante para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, tenga buena jornada.